Bueno, listos, hermanos, vamos a empezar. Vamos a empezar, hermanos, vamos a empezar. Vamos a empezar, Quicho. Diego. Vamos a centrarnos en el Señor. Es importante que todos estemos en la misma unidad, en el mismo espíritu, mirando todos al Señor. A eso vinimos hoy. ¿Cierto? Bueno. Padre, te damos gracias por el día de hoy, por concedernos el estar vivos y el convocarnos a esta comunión que es primeramente contigo y con tu Hijo Jesucristo, quien por medio del Espíritu nos permite también tener comunión unos con otros. Hoy venimos a partir el pan, a recordar la muerte del Señor hasta que Él venga. Te pedimos que nos ayudes, Señor, que podamos hacer esto desde el Espíritu. Sí, que no sea en nuestra carne, en nuestras buenas intenciones, sino que sea en la fe del Hijo de Dios. Así que te estamos viendo a ti, Señor, y estamos confiando en que tú nos ayudas y nos guías. Y esto es para la gloria de tu santo nombre. Amén. 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 Número 36. Canta con voz de alabanza, oh pueblo escogido, al Dios de Abraham. Canta con voz de alabanza, oh pueblo escogido, al Dios de Abraham, porque ha puesto su nube de gloria sobre las tiendas de Israel, porque ha puesto su nube de gloria sobre las tiendas de Israel. Canta con voz de alabanza, oh pueblo escogido, al Dios de Abraham. Canta con voz de alabanza, oh pueblo escogido, al Dios de Abraham, porque ha puesto su nube de gloria sobre las tiendas de Israel, porque ha puesto su nube de gloria sobre las tiendas de Israel. Alguien que vaya orando porque está desafinada la guitarra y está loca. Voy a afinarla. Señor, te damos gracias. Te bendecimos. Venimos, Señor, a glorificar tu nombre, a exaltar tu nombre. Gracias, Señor, por concedernos el poder venir a reunirnos en tu presencia, Señor. Amén. Para venir, Señor, a recibir de ti, Señor, y a darlo de nosotros, Señor, lo poco que podemos darte, Señor. Señor, te damos gracias porque
Tú eres bueno porque tu misericordia es grande, Señor. Porque, Señor, tú pones el querer como el hacer en cada uno de nosotros, Señor. Gracias por tu iglesia, Señor, en esta localidad, la localidad de Cali. Señor, te bendecimos, Señor, porque tú eres quien propicia, Señor. Tú eres quien nos da, Señor, todo lo necesario para poder, Señor, estar en ti, Señor. Señor, si no fuera por ti, nada podríamos hacer, Señor. Por tu gracia, Señor, por tu misericordia, por tu amor infinito, Señor, por tu gran amor, Señor, que nos has dado a tu Hijo, Señor, para que por medio de Él podamos tener una relación, podamos tener, Señor, vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Por medio de tu Hijo, Señor, has hecho una filiación. Nos has hecho hijos, filios, hijos. Ya no advenedizos, Señor. Ya somos tu familia. Somos hermanos juntamente con Cristo. Por esa obra maravillosa que tu Hijo hizo en la cruz de Calvario, con su sangre, con sus llagas, por su muerte y resurrección, que es lo que estamos celebrando hoy, Señor. Tenemos vida y vida en abundancia, Señor. Tenemos la vida tuya, la vida espiritual, ya no más esta vida de la carne. Señor, te damos gracias porque por tu sangre y por tu cuerpo, Señor, podemos tener una comunión de unos con otros y una comunión con el Padre. Gracias, te bendecimos, Señor, y aquí, Señor, ayúdanos, Señor, limpia, Señor, el aire, los cielos, Señor, y quita, Señor, del medio cualquier cosa que se interponga, Señor, para esta reunión que vamos a tener aquí en tu nombre, Señor. Gracias. Amén. Bendito es el Cordero de Dios, que inmolado fue, el que por darnos vida murió en la cruz. Bendito es el Hijo de Dios, que a la iglesia amó y se entregó a sí mismo por nosotros, habiéndonos redimido con su sangre, a la gloria de su Padre nos llamó, habiéndonos redimido con su sangre, a la gloria de su Padre nos llamó. A la casa de misericordia
misericordia vengo hoy a cantar las alabanzas a mi Dios. Un milagro pero ver en este día, ver la gloria de mi Dios resplandecer. A la casa de misericordia vengo hoy a cantar las alabanzas a mi Dios. Un milagro, pero ver en este día, ver la gloria de mi Dios resplandecer. Oh, hermanos, cantemos a voz. Jesucristo vive y reina y viene ya. Oh, hermanos, cantemos a una voz. Jesucristo vive y reina ya. Mientras viene, recordemos sus heridas, que el pan y el vino muestran a la fe. Prosigamos firmes y adelante, que el enemigo ya vencido está. Oh, hermanos, cantemos a una voz. Jesucristo vive y reina y viene ya. Número 11. Para los que están con el cancionero y quieran seguir los cánticos allá en las casas. Cerrando sus micrófonos, claro está, pero allá en sus casas pueden seguir los cánticos. Al cercano cielo de Dios, el velo roto llama a entrar por la sangre derramada en el Calvario de Manuel. Al cercano cielo de Dios, el velo roto llama a entrar por la sangre derramada en el de Manuel. Gloria al Padre y al Hijo
Gloria Santo, 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 cerca, más cerca, oh Señor, en tu presencia quiero orar. Cerca, más cerca, quiero orar. Oh cuerpo herido de Jesús, nos reunimos ante la mesa y en memoria de tu muerte y damos alabanza. Gloria al Padre y al Hijo. Gloria al Santo, Santo, Santo. Cerca, más cerca, oh Señor, en tu presencia quiero orar. Cerca, más cerca, quiero orar. Bueno, hermanos, hoy, como es nuestra costumbre, nos reunimos como un cuerpo delante del Señor para exaltar su nombre, para recordar la muerte del Señor Jesucristo. La Biblia dice que el partimiento del pan es la comunión del cuerpo de Cristo. Entonces, en esa comunión del cuerpo, aquí estamos. Aquí estamos miembros del cuerpo de Cristo, no todos los que debiéramos estar, porque es el cuerpo de Cristo de cada localidad. Sin embargo, bueno, así ha sido para hoy. Esperamos que en la medida que aumente el entendimiento de los hermanos de una localidad, entendimiento de lo que son en Cristo y de la importancia de partir el pan estando juntos en un mismo espíritu y en una misma mesa. Y esto pues no implica que tengamos que estar todos en una misma casa, porque si somos muchos, tendremos que partir el pan en las distintas casas, pero sí por lo menos que estemos conectados sabiendo que todos a una misma hora estamos en lo mismo. Sí. Entonces, hoy vamos a empezar un poquito más temprano. Vamos a dar una palabra que nos ayude a entender lo que hoy hacemos. ¿Por qué nos reunimos? ¿Por qué nos reunimos? Y aunque a veces nos reunimos más por una costumbre de la carne, porque la carne también se acostumbra a hacer cosas.
no debe ser así. Debe ser una costumbre del Espíritu que debe gobernar sobre la carne. Eso quiere decir que, aunque la carne un día no quiera o no pueda, pues es el Espíritu el que gobierna y el que decide. El que decide por qué debemos reunirnos, porque el asunto de hoy es algo que tiene que ver con Dios. No es algo que tiene que ver con si podemos o no podemos, si nos gusta o no nos gusta, sino que Dios es la prioridad de nuestra vida. ¿Cierto? Dios primero, hay que cumplirle al Señor. Entonces, la reunión del partimiento del pan es la reunión de la iglesia, del cuerpo de Cristo, cumpliéndole al Señor como un cuerpo. Recordemos que antes de la muerte del Señor Jesús, todos los hombres estábamos separados por el pecado. Estábamos separados de Dios. Y aunque nos uníamos en la carne, con las personas con las cuales teníamos amistad o amábamos, porque la carne también tiene una capacidad de amar. El hombre natural no necesita nacer de nuevo para sentir amor por sus seres queridos. Lo que no tiene es la capacidad de amar a los enemigos. El hombre natural no ama a los enemigos, sino que los aborrece, los odia. No quiere tener con ellos nada. ¿Sí? Desea es que ellos mueran, desaparezcan de su vida. Entonces, en el examen que el Señor nos hace, nos muestra nuestra condición. Y por eso Él dice que el que no aborrece a padre y madre, hermanos, esposa, hijos, tierras, que no está dispuesto a perderlas por Cristo, no puede ser el discípulo de Cristo. Es una palabra muy dura, pero una palabra que muestra claramente que el hombre natural no puede seguir a Cristo. El hombre que sigue a Cristo es el espiritual, el que ha nacido del Espíritu, pero que además ha madurado. En su madurez entiende las cosas que son del Espíritu, las discierne. Y al discernirlas, entiende qué es lo principal. Y determina en su vida seguir lo que es principal. No dejarse arrastrar por cosas secundarias, dejando al Señor en un plano secundario. ¿Me hago entender? O sea, el Señor siempre será lo primero. Siempre será lo primero. Siempre debe ser lo primero. ¿Y cómo probamos eso? ¿Cómo podemos decir que tenemos fe? Que nuestra fe es una fe consistente. Que de verdad amamos al Señor por encima de todas las cosas. Porque ese es el primer mandamiento. No ha cambiado. El primer mandamiento es que debemos amar a Dios por encima de todo. Cuando el Señor le dice al ángel de la iglesia de Éfeso, tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor, lo que le está diciendo es, has dejado la observancia al primer mandamiento. Y cuando dejamos de observar el primer mandamiento, esto es seguir al Señor, entonces nos desviamos. Entramos en un terreno de degradación, de apostasía, pérdida de los valores cristianos, pérdida del poder que procede del Espíritu, el cual nos es dado para hacer la obra de Dios. Nadie puede hacer la obra de Dios en su poder. La obra de Dios es en el poder de Dios. Jesús hizo la obra de Dios cuando fue ungido. Antes no.
tuvo que ser ungido y fue ungido el día que se bautizó. Ese día el Espíritu Santo descendió sobre él y él salió lleno del Espíritu Santo. Después de ser lleno del Espíritu Santo, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser probado. Y después de pasar la prueba, que duró 40 días, la Biblia dice que salió en el poder del Espíritu Santo. Entonces, cuando somos llenos del Espíritu, esa llenura es la capacidad de Dios que nos permite entrar en una prueba y salir de ella por medio de la llenura del Espíritu. Entonces, el Señor estaba tan lleno que esa llenura le duró 40 días. Porque solo a los 40 días comenzó a sentir hambre, no antes. Entonces, 40 días es un tiempo impresionante para que una persona no muera por no comer ni beber. Tiene que estar realmente lleno del Espíritu. Sí, sí, en un desierto donde no había nada, donde no tenía ningún recurso. No tenía agua, no tenía comida de ningún tipo. Eso nos muestra la necesidad de ser llenos del Espíritu. Permanentemente debemos rellenar o llenar nuestro tanque. Así como un vehículo, tú lo tanqueas y está full y te lleva bastantes kilómetros, pero luego que se te acaba la gasolina, ya no puedes seguir. Ya tienes que tanquear, ¿verdad? Un poquito parecida la comparación. Nosotros somos llenos del Espíritu, pero el Espíritu se va debilitando en nosotros. No es que Él se debilite, no se debilita, pero en nosotros sí. Por las pruebas, por las cosas que las luchas. ¿Qué pasa en las luchas? Nuestra fe va menguando. Va menguando. Y llega al punto en que ya no hay fe. Entonces comenzamos a creer en otras cosas. Ya no le creemos a Dios, sino que le creemos es a lo que se presente en la circunstancia. Y siempre el diablo va a estar allí para extender su mano. Cuando nos ve más débiles, él espera. Y cuando nos ve más débiles, entonces extiende su mano. Y dice, ven acá, yo tengo lo que tú necesitas. Qué peligroso es eso. Entonces, si no estamos llenos, imagínese pues cómo puede ser eso. La vida de un perdedor. En cambio, la vida de un vencedor es el que vence sobre la circunstancia, el que vence sobre sí mismo. Sobre sí mismo. El enemigo más fuerte a vencer somos nosotros mismos. Somos nosotros mismos, la carne, el hombre natural, el hombre viejo. La Biblia le da muchos nombres para mostrar los distintos aspectos de este hombre que vive en nosotros. O con nosotros, sí, en nosotros, porque está en nosotros. Y debe ser vencido por el poder de Dios. Debe ser vencido por el poder de Dios, que es la palabra de Dios. Entonces nos cargamos. ¿Cómo cargamos? ¿Cómo nos llenamos del Espíritu? Por la palabra. Cuando venimos a cada reunión, cuando venimos y nos sentamos y oímos la palabra nos llena. La palabra es el fluir del Espíritu de Dios que llena nuestro tanque, que se encuentra o vacío o a medias o quién sabe cómo se encuentra, pero necesita. Por eso los santos neotestamentarios se reunían todos los días. Ellos consideraban que era necesario tanquear todos los días. Y de esa forma ellos mantenían una expresión de gloria. La iglesia neotestamentaria era una iglesia muy especial. ¿Cierto? Perseveraban, dice. Esas perseverancias son las que nos permiten tanquearnos, llenarnos de fe, para que podamos enfrentar el día, las circunstancias, las dificultades, tantas cosas que cada uno de nosotros tenemos, sobre todo a nivel familiar.
Porque el segundo enemigo que tenemos, después del que somos, es el que está al lado. Bueno, no sé si ustedes lo tienen. Seguramente ustedes no tienen ese enemigo. Ah, ¿quién se ríe? Como que se da cuenta que sí. Pero es el que está al lado. ¿Y por qué? ¿Por qué es enemigo? Porque no está lleno del Espíritu. Si estuviera lleno del Espíritu, sería un yugo igual. Pero si no, es un yugo desigual. Entonces, o es el enemigo nuestro o nosotros somos el enemigo del vecino, del prójimo. ¿Cierto? El prójimo es el próximo, el que está más cerca. Con esto no quiero decir que aborrezcamos al prójimo, no. Debemos es amar al enemigo. El Señor Jesús enseñó estas cosas, porque Él sabía cómo era la lucha. Y la Biblia dice que la lucha no es contra sangre y carne, sino que es contra el reino de las tinieblas. Entonces, detrás de nuestros vecinos se encuentra el reino de las tinieblas trabajando para hacernos la vida a cuadritos, para ponernos en grandes dificultades e ir menguando nuestra fe. Porque se trata de eso, o de aumentar la fe o perderla en las batallas que tenemos a diario. ¿Cierto? No, dice que la guerra no es contra carne y carne, son batallas contra Satanás. Satanás es el que opera. Entendamos eso, Satanás es el que opera por medio de aquel que está en la carne. El que está en la carne es el instrumento de Satanás. Si nosotros estamos en la carne, somos el instrumento de Satanás. Entonces, por eso necesitamos estar llenos para ser el instrumento del Espíritu, el instrumento de Cristo. Cristo dijo que enviaría al Espíritu Santo, enviaría al Paracleto, ¿cierto? ¿Y quién es el Paracleto? Paracleto es el que nos ayuda, el que nos levanta, el que nos mantiene firmes, el que nos consuela, el que nos guía a la verdad, el que nos lleva a Cristo. Entonces, el Espíritu Santo que habita en nosotros es muy importante. No lo debemos desestimar, sino entender que Él está para llevarnos a Cristo, para ayudarnos en nuestro caminar hacia el Señor. Hebreos dice que debemos despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Y quién es el pecado que nos asedia? El hombre viejo. El pecado que nos asedia es el hombre viejo, la carne. Permanentemente asedia. Está buscando por dónde meterse, por dónde encontrar una fisura, una debilidad en nosotros. ¿Para qué? Para quebrarnos. Porque nos quiebra y entonces ya no estamos en el espíritu, sino que ahora estamos en el diablo. Porque el diablo logró vencernos. Sí, yo no oigo ninguna amén allí. Parece ser que como que... Sí, es una historia triste, pero es real, es real. Ah, claro, sí. Él nos está fortaleciendo. Después de que sale de ser bautizado y es llevado al desierto para ser probado. Sí. Probado. Satanás. Tremendo. A fin de salir en el poder del Espíritu Santo. Entonces, si nosotros entendemos las pruebas, si entendemos que vivimos para el Señor y el Señor nos ama, nos salvó, nos ama y no quiere dejarnos como niños. Él quiere que maduremos, que crezcamos, que le creamos, que creamos su palabra, que tengamos fe. En medio de la prueba es donde se prueba
valga la redundancia, si la fe es real, si somos de Cristo o no. Es necesaria la prueba, muy necesaria, porque la prueba, si estamos atentos, nos va a examinar y luego vamos a decir, tenemos que decir delante del Señor en el examen, y Señor, no pasé el examen, volví otra vez, me volviste a llevar al examen y volví a perderlo. Pero tú no haces esto, Señor, para destruirme, sino al contrario, para mostrarme en qué condición estoy. Entonces, la prueba muestra la condición en la que estamos para que salgamos de esa condición, para que acudamos a Cristo. Acudir a Cristo no es decir, Señor, ven, ven. No, Señor, a ver, ¿qué palabra de Cristo hay para resolver este problema? ¿Por qué no he podido pasar este examen que una y otra vez se me hace, pero no sé cómo salir de él? Porque me hace falta palabras de Cristo en los distintos exámenes que me muestra el Señor. Y hay una palabra muy hermosa que está en Filipenses. Es muy importante esa palabra, porque si la tuviéramos en cuenta, de verdad que Satanás no nos azotaría tanto. Esa palabra dice que debemos pensar todo lo bueno. Todo lo bueno. ¿Sí? Nosotros decidimos de qué manera vamos a pensar. Si vamos a pensar negativamente o vamos a pensar positivamente. El asunto en el que estamos, ¿cómo lo vamos a ver? ¿Negativamente o positivamente? O sea, ¿entendemos que estamos en prueba? ¿De verdad entendemos que es una prueba la que estamos viviendo? Entonces, si es una prueba, porque así es lo que dice Santiago, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Porque la prueba no viene para destruirnos, sino que viene para fortalecernos, ¿cierto? Para que cada vez en esas ganancias podamos estar más cerca del conocimiento del Hijo de Dios. Más cerca. El conocimiento del Hijo de Dios no es un asunto intelectual, es un asunto íntimo. Ese conocimiento es intimidad. La palabra conocimiento, la Biblia la muestra como intimidad. Conoció a Adán a su mujer y le dio un hijo. O sea, ¿cómo fue ese asunto? ¿Cómo llegó a tener un hijo? Intimidad. Entonces, cuando tenemos intimidad con Dios, cuando buscamos su palabra, meditamos en su palabra, le pedimos al Señor que nos ayude por medio de esa palabra a salir adelante, entonces el Señor ve nuestro interés en poner confianza en Cristo y nos saca adelante. Y cuando nos saca adelante y vemos que es el Señor el que nos sacó adelante, damos gloria a Dios. Porque la situación era tenaz. Entonces, ¿cuánto no llevamos de pronto en una determinada situación? Días, semanas, meses, años, en una misma situación. Hay situaciones que se resuelven rápido. Hay otras situaciones que tardan años en resolverse. Y es por nuestra ignorancia, porque no sabemos cómo pasar adelante. Entonces, ¿qué dice Santiago? Dice que el que necesite sabiduría para resolver el problema debe pedirla a Dios, porque Dios la va a dar, pero debe pedirla sin dudar. Entonces, la duda es el enemigo de la fe. La duda es el enemigo que se levanta para impedir que yo pueda ganarle al sparring que me ha sido concedido para fortalecer mi fe. Voy a salir perdiendo todos los combates. ¿Por qué? Porque tengo dudas. O sea, dudo. Pero ¿cómo puedo dudar? Digo yo. ¿Cómo puedo dudar de Dios? ¿Ah?
¿Por qué es más fácil creer la mentira que creer la verdad? Hermano, la prueba es una prueba que prueba si de verdad estoy creyéndole a Dios. ¿Cuál es la prueba? Puede ser de muchos tipos. ¿Le estoy creyendo a Dios o estoy saliendo con mi estrategia, que es la de siempre? Y tú te vas a dar cuenta porque siempre acudes a la misma estrategia. Siempre caes en el mismo error. Siempre caes en la misma trampa. Entonces, hay que decirle al Señor, Señor, qué pena contigo. No pude entender que era una prueba. Y fíjate lo que hice. Uno acaba hasta con la familia, cuando no cree en Dios. Es muy tenaz. Porque las familias deben ser familias de fe. Digo familia, no solamente un individuo es el que tiene fe. Si un individuo es el que tiene fe, complicado. Porque va a batallar muy fuertemente con un yugo desigual. La Biblia dice que no podemos unirnos en yugo desigual con los incrédulos. No podemos. Eso se aplica a muchas cosas. Claro, se aplica a aquellos que están buscando pareja y de pronto les parece muy pispa a la muchacha y ellos se engañan diciendo no, aunque no es creyente, de pronto se va a convertir. Y termina casándose con ella. De pronto sí se convierte, pero ¿qué tal que no se convierta? Se le va a convertir el matrimonio en una guerra, en una lucha, una cosa terrible, terrible, porque un matrimonio no se puede vivir entre dos. Un matrimonio se vive con tres. El tercero es Cristo, que es el que está en medio, el que media para resolver el problema entre los dos, para unir lo que está separado. Recuerda, hermano, que el pecado separó todo. El pecado rompió. La cruz reconcilió. Entonces la cruz debe estar en medio de nosotros, en medio de las relaciones, en medio de las personas, en medio de los hermanos, en medio de la iglesia. Si la cruz no es vista, nosotros no vamos a poder tener las relaciones en Cristo. No busquemos las relaciones en lo natural. No las busquemos, aunque tampoco significa que no las podamos tener, pero busquémoslas en Cristo, porque son puras y no nos vamos a dejar engañar. No nos vamos a dar arrastrar por el amigo que es de mi alma, pero resulta que ese amigo no está en Cristo. Es cristiano, sí, pero no está en Cristo, está en la carne. Y yo prefiero protegerlo porque es mi amigo y resulta que termino haciendo un daño a la iglesia del Señor. No. O sea que nuestras relaciones con Cristo nos obligan a la pureza y a mantener pureza en todos los aspectos. Es obligado. Es obligado. Bueno, yo no sé por qué la palabra fue por ese lado. Me imagino que el Señor tendrá sus razones. Pues eso fue lo que fue dándome. Y resulta que vamos a partir el pan. ¿Cierto? Pero, correcto. Claro. O irlo reforzando, porque hemos hablado mucho sobre estos aspectos, pero el Señor tiene, para hablar de un aspecto, tiene muchas maneras. Y entonces nos ilustra de una forma, de otra forma, de otra forma, y así nos da más entendimiento. El entendimiento es la ayuda que Él nos da para ayudarnos a creer, ayudarnos a decir, sí, Señor, tú estás en medio de esto. Tú estás en medio de esto. Este asunto no es un asunto mío. Este es un asunto tuyo. Tú lo permitiste porque sabes que yo necesito ser fortalecido en esta área de mi vida. Mi corazón todavía no es perfecto en estos aspectos.
Entonces, ¿quién conoce el corazón sino el Señor? No dice que el corazón es más engañoso que todas las cosas y perverso. Ese es nuestro corazón. Entonces, nuestro corazón nos engaña y nos dejamos engañar por las cosas que queremos, las cosas que amamos, las cosas que deseamos. Esas tienen una tendencia que nos hacen ir hacia ellas, engañándonos, creyendo que eso está bien. Ah, porque lo amamos, entonces lo queremos. Pues eso que queremos puede ser nuestra muerte, puede ser nuestra pérdida del poder del Espíritu en nosotros, porque estamos en contravía. Estamos en contravía. Entonces, el Señor siempre vino como el Salvador para dar las palabras de salvación. ¿Por qué Él es el Salvador? No solamente porque murió en la cruz. Claro, nos salvó de la muerte eterna. Nos dio su Espíritu, pero ahora nos da su palabra para salvarnos de nosotros mismos. ¿Cierto? Porque todavía estamos allí en un estado. Oh, sí, sí, ya somos hijos, estamos en la iglesia, somos miembros, pero tenemos una lucha interna con nosotros mismos. ¿O no? Bueno, no, algunos hermanos dicen que no, que ya han sido santificados totalmente, que antes se preguntan por qué el Señor no se los ha llevado. ¿Qué necesidad tienen de quedarse aquí en la tierra siendo probados si ya pasaron todos los exámenes? No, seguiremos siendo probados. No, ya no. Eximidos, sí, ya no tiene necesidad de hacer el examen final. Pero la Biblia dice que la iglesia pasará, que habrá una gran tribulación en el mundo entero. Y la iglesia va a pasar por esa gran tribulación. La iglesia somos nosotros. Pero dice también que hay una iglesia, que es la iglesia fiel, la iglesia a la que el Señor le abre una puerta que nadie puede cerrar, porque ha guardado la palabra y no ha negado su nombre. A esa iglesia el Señor le va a dar algo. Dice que aquellos que se dicen judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás, algunos vendrán y se inclinarán y se sentarán a los pies, reconociendo que el Señor Jesús les ha amado. Yo quiero ver eso algún día. Ah, eso sí. Yo quiero ver a aquellos que nos ven como una secta, nos ven como la Cenicienta. ¿Ustedes conocen el cuento de la Cenicienta? ¿Ustedes recuerdan a esas hermanas viendo a esta hermana? O creo que era hermanastra, no sé. Sí, la veían como lo peor, la trataban mal, la tenían de sirvienta y resultó ser la princesa. O sea que nosotros no podemos menospreciar a nadie. Nadie. El Señor escogió lo vil y lo menospreciado para deshacer lo que el hombre ha hecho, para avergonzar a los sabios que se creen que saben mucho. No, el Señor los avergüenza con su sabiduría, porque la sabiduría terrenal es animal y diabólica. En cambio, la sabiduría celestial es diferente. Esa sabiduría celestial es la que debemos anhelar. Esa es la que nos permite vivir en paz y vivir en victoria. La sabiduría celestial. Esa sabiduría es la fe formada, es Cristo formado, porque Cristo es la sabiduría de Dios. Entonces, cuando Cristo está formado en nosotros, vamos a tener sabiduría para resolver todos los problemas. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y Dios se la va a dar. ¿Qué le va a dar? A Cristo. O sea, ¿y cómo es Cristo? Pues vamos a la palabra. Señor, ¿qué es lo que tú enseñas? ¿Qué es lo que tú dices? ¿Por qué tengo este problema? ¿Por qué estoy atascado en este asunto? ¿Por qué no progreso? ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué siempre como de para atrás como el cangrejo? ¿Qué pasa conmigo? Eso sucede, ¿cierto? Bueno, tenemos que ir a la escritura, tenemos que buscar, escudriñar, orar, pedirle al Señor, Señor, dame sabiduría. El Señor, ¿qué dice? Ve a la palabra, ve al Señor Jesucristo, mi Hijo. Conócele, conócele.
encontrarás una palabra especial para tu situación. Y esa palabra especial es la que nos salva de esa condición. Sí, sí queremos creerla, ¿cierto? Si queremos creerla, es la salvación. Él es el Salvador. Él es el Salvador, no vino a condenar. Pero ¿cuál es la condenación? Que la luz vino, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Qué terrible eso, ¿no? Eso se lo aplicamos a los incrédulos. No, debemos aplicárnoslo a nosotros. La luz vino, Cristo vino, su palabra vino, pero no la vamos a creer. Vamos a creer otra cosa que de pronto es más sencilla. Es más sencillo creer en lo que me parece, en lo que es más como razonable. Sí, no, es que a ver, mi mente, no, esto es razonable, así debe ser. O sea, ahí es donde está la razón. Sí, es la razón del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Entonces, el árbol de la ciencia, del bien y del mal está en nosotros. ¿Cómo se manifiesta? Con el hombre viejo. El hombre viejo es esa sabiduría. Una sabiduría que tiene razón, pero es una razón que no es correcta. Mire, bien y el mal mezclados. Es una cosa ambigua. Sí, así es. Le voy a jalar a eso. Al día siguiente está diciendo, no, así no es. Entonces, es contradictoria. Pedro, mi alma haré por ti, Señor, mi alma haré por ti. Pedro, no digas eso. ¿Por qué, Señor, si estoy dispuesto a dar mi alma por ti? Bueno, ya verás cuando venga la prueba que no solamente no vas a estar dispuesto a dar vida por mí, que me vas a negar. ¿Sí? Me vas a negar. Hay una rita que está llamando aquí. Bueno, no sé cómo pararlo. Entonces, hermanos, creo que últimamente el Señor ha hecho mucho énfasis en la fe, en el creer, la fe. Pero no es la fe del carbonero, no. Es la fe del buscador, es la fe del que está atento. La fe viene por el oír la palabra de Dios. No puede venir la fe sin conocer a Dios. Pero en la medida en que conocemos a Dios, nuestra fe aumenta. Dice que es hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo. Esa es la madurez. Entonces, la unidad de la fe implica que todos estemos conectados. No es mi fe. Yo tengo fe. Y el hermano, ¿por qué no la tiene? Si es tu hermano, debe tener la misma fe tuya. Debes ayudarle a que se levante en fe para que lleguemos a la unidad de la fe. Entonces, la iglesia o la estatura de una iglesia se reconoce porque los hermanos tienen la misma fe, la misma estatura de fe. Han pasado por pruebas y han vencido en las pruebas y han crecido en el Señor. Hay una madurez corporativa, no individual, corporativa. Eso es lo que le da gloria a Dios, que ha podido formarnos. Pero para que tengamos una formación corporativa, no podemos aislarnos porque somos miembros del cuerpo de Cristo. El aislamiento retarda el crecimiento del cuerpo de Cristo. El aislamiento de algunos miembros retarda el crecimiento del cuerpo de Cristo. Por eso la Biblia es tan clara en esos aspectos. Y por eso el énfasis del Espíritu es ese. Y hoy estamos partiendo el pan y lo estamos partiendo como un cuerpo. Y debemos discernir todos el cuerpo de Cristo para poderlo comer bien, sabiendo que estamos en la unidad del Espíritu, porque allí comienza todo, guardando la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz.
Cuando se rompe la unidad del Espíritu, se rompió todo. Se rompió el proceso. Se rompió. Ya no se puede llegar a la unidad de la fe. Pero guardar la unidad del Espíritu, Efesios capítulo 4 implica todo una decisión de corazón para mantenernos perseverando en aquellas cosas en las que el Señor nos ha puesto a perseverar. Entonces, debemos crecer como iglesia, hermanos. Debemos madurar y tomar determinaciones que van contra nuestros deseos, nuestros sentimientos, nuestra alma que divaga. Nada, dígale al alma que divaga, no señora, usted no es la que manda. No. Usted no es la que manda. La que manda es el Señor. Y el Señor me ha mandado a mí a decirte, sujétate, alaba al Señor. Bendice al Señor, alma mía. ¿Me entiende? Entonces, hoy estamos para bendecir al Señor. Amén. Bueno, vamos a tener 2 cánticos antes de partir el pan. Alejita, ¿nos ayudas? Pídele a Yanina a ver si te presta. O alguna hermana que tenga algo. Y porque es más como por el ejemplo que damos cuando estamos ministrando al Señor. Es muy importante. La número 34. Fue murió. El Hijo de Dios, la iglesia, redimido con su sangre. Es tu Padre, amor. Gloria de tu Padre, ya. De Dios, toda nos vida. El Hijo de Dios, ese amor. Viéndonos redimidos, su
sangre de su Padre. Sangre, la gloria de su Padre. Hay un cántico que están pidiendo los hermanos de Cantaré al Señor en mi vida. Voy a solicitarlo aquí. Ese cántico, Cantaré al Señor en mi vida, ¿tienen el número ustedes? Para encontrarlo más rápido. No, mi hermano, no tenemos el número. Ah, 38. Bueno. Padre, a ti. Dice alma mía, dice alma mía, dice alma mía.
Al Señor. Bueno, hermanos, vamos a participar entonces del pan y del vino. Vamos a orar. Alejita, ¿me alcanza el pan? ¿Listo? Y le reparto. Bueno, aquí tengo yo el pan. Voy a mostrarles, hermanos, a nuestros hermanos aquí que hoy nos acompañan. Hoy parten el pan con nosotros, acá en casa. Hermano Quicho, el hermano Diego, hermano Juan Pablo, hermana María Victoria, el hermano Diego por allá, Diego Pinto, hermano Javier, hermano Víctor, Paola, hermana Herminia. No alcanzo a distinguir a más. Lorelia, Blanca Nidia, la hermana Ninfa. Milagro, milagro. Aquí está la familia Angulo representada. Bueno, nos hacen falta los hermanitos. Pero gloria a Dios, aquí los vemos. Allá está la hermana Yanin, Alejita, que viene repartiendo el pan. Hermano Jorge, hermana Maritza, hermano Ángel, Danielita no la veo. ¿Vino o no vino? ¿No vino? Bueno. Esto aquí se queda como parado. Camila Bayona dice que qué alegría vernos. Bueno, lo mismo. Esperamos verlos acá también. Recuerden que Patio Bonito está muy cerca de Cali. Bueno. Entonces, hermanos, Un saludo para acompáñenme. todos los hermanos. Acompáñenme con sus pan, con el pan. Mano Alejo, Andreita, Salmita. Por acá estamos todos. Ay, de hermana Daya. Hola. Hermanito. Hermano Andrés. ¿Qué más, hermano? Camila. Venga. Holanda. Gustavo, que no te vimos hoy. Preguntamos por ti. Se habían ido, estaban lejos. Bueno, qué alegría verlos allí en familia como uno. Sí, gracias a Dios. Alejita, casi no te distingue con el cambio de pelo, con el cambio de look. Te quedó muy bien. Cambio de look. Bueno, vamos, hermano, entonces a partir el pan, que el Señor bendiga este pan que nos recuerda el cuerpo partido del Señor por cada uno de nosotros. A ver, no lo ubico aquí en la cámara. Sí, aquí está ahí en la cámara. Recuerden, hermanos, que el Señor, la noche que fue entregado, después de cenar, cenaron el Cordero. Ahora les iba a mostrar a ellos, a los discípulos, cuál era el verdadero Cordero. Por siglos los judíos cenaban en la Pascua, cenaban el Cordero. Y en esa noche especial, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo iba a ser entregado por ellos. Es muy importante y muy representativo para nosotros esta cena, porque este es el Cordero, este es nuestro Cordero, ¿cierto? Ya no celebramos la Pascua, las fiestas. Cristo es nuestra fiesta. El que está en Cristo ya
ha cumplido, le ha cumplido a Dios con las fiestas. En el Espíritu cumplimos. Entonces, este pan que vamos hoy a partir, ya está partido, pero vamos a comer, es Cristo. Es el cuerpo de Cristo. Por eso es que los únicos que deben participar de esta comunión son los que han nacido del Espíritu, los que son de Cristo, los que están en Cristo, los que se encuentran en el cuerpo de Cristo. Estar en Cristo significa estar en su cuerpo. Y como Cristo no está dividido, entonces ¿cómo podemos estar nosotros divididos? Separados. No existe eso delante de Dios. Eso solamente los hombres son los que logran esas divisiones. Logran dividir a Cristo como si Cristo pudiera ser dividido. No puede ser. Nosotros no lo vamos a dividir. Somos inclusivistas. Incluimos a todos, absolutamente a todos los que son de Cristo, aunque ellos no nos incluyan a nosotros. Nosotros sí, no porque seamos mejores. A veces hasta peores somos, porque entendemos. Es solamente porque entendemos. Ese entendimiento nos permite incluirlos en este pan. Este partimiento del pan incluye a todos los que son de Cristo. Este es Cristo. O sea, Cristo no está dividido. Entonces no tenemos una mesa separada de nadie. Y como Cristo, universalmente hablando, incluye a todos. Aquí tenemos comunión con hermanos que viven en Estados Unidos, hermanos que viven en Patio Bonito. Creo que son los dos hermanos o las dos familias que comparten esta comunión juntamente con nosotros y nos alegramos mucho por eso. Y les incluimos en nuestro corazón. Y partimos el pan juntamente con ustedes, esperando que el Señor tenga hoy una bendición especial para su cuerpo. Amén. Para aquellos que son de Él, que seamos fortalecidos cada vez más en el entendimiento que viene por revelación. Ese es, yo digo, un regalo, una gracia. No merecemos estos regalos. No merecemos tener entendimiento. No merecemos ni siquiera ser de Cristo. ¿Qué merecemos como pecadores? Merecemos la expulsión, lo que le pasó a Adán, el estar separados de Dios, la muerte eterna que viene como consecuencia de no poder comer del árbol de la vida. Pero ahora estamos comiendo del árbol de la vida. La realidad la realidad espiritual es Cristo, nuestra vida. Amén. 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 Entonces, Padre, en el nombre de Jesús, te bendecimos y bendecimos este pan que hoy partimos y comemos, discerniendo el cuerpo del Señor. Danos más entendimiento, abre más nuestro entendimiento, Señor, para discernir mejor tu cuerpo, a fin de participar de una manera más integral y recibir también conforme a nuestro entendimiento lo que tú tienes para nosotros en esta cena, en este comer, en este disfrutar Cristo. Así que lo comemos en fe. Amén. Amén. Vamos a tomar la copa también. Gracias, Alejita. Vamos a tomar la copa. Todos allá en sus casas, participando al mismo tiempo, sin adelantarse, sin retrasarse, no todos al mismo tiempo. En un mismo sentir, en un mismo querer, en una misma fe, en un mismo espíritu. Padre, bendecimos esta copa
la copa del nuevo pacto en la sangre de Jesús. En esta sangre, Señor, que nos permites beber, nos hacemos tu familia. Somos del linaje celestial. Esto nos habla y nos muestra que no somos terrenales, sino que somos celestiales. Pertenecemos a tu familia, a tu pueblo. Somos la nación santa adquirida para ti. Un linaje especial, un real sacerdocio, a fin de que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y bebemos en fe para participar de esta sangre. Como dice tu palabra, si estamos en luz como tú eres luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre del Señor Jesús nos limpia de todo pecado. Hay limpieza en la sangre de Cristo. Participamos de esta sangre, Señor. Y te damos gracias por las provisiones de la cruz y de la resurrección. Amén. Bueno, gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a cantar el cántico de despedida. El camino de la has abierto para mí. Hoy vendiendo a mí mismo, Señor, quiero seguir a ti. Tú me ofreces la luz. Hoy acepto ser.
Bueno, hermanos, hemos llegado al final de esta reunión, de esta comunión. Es triste tener que Pues nosotros podemos seguir cantando. despedirnos, pero bueno. 334. No, si aquí Alejandra quiere seguir cantando. No sé, los hermanos que quieran quedarse, pues voy a dejar entonces el chat abierto para que los que quieran, los que vayan a en su casa, pues entonces ya Pero me tocaría cerrar el micrófono. Amén. Porque se está despidiendo. Paso a paso sube hasta el Calvario. Toda gota sudor su dolor, pero es amor tan divino y convertido, bello y allí murió. Paso a paso sube hasta el Calvario. Toda gota su dolor, pero es amor tan divino y convertido, qué salvación, qué salvación. Ay, Señor, ayuda.
para bendecirte, gracias y por todo, todo, aunque lo que nos parezca mal, procede de tu amor. Amén. 348. Porque al Padre le nació revelarnos a su Hijo, el Espíritu habiendo estado ya nosotros perdidos, nos miró y nos consideró, porque al Padre le nació revelarnos a su Hijo, el Espíritu amor. Habiendo estado ya nosotros perdidos, nos miró y nos consideró. Te doy gracias, Señor, infinito, por haberme amado tanto, por haberme entregado a tu Hijo. Te doy gracias, Señor, infinito, por haberme amado tanto, por haberme gracias, Padre. Gracias, Padre. Porque Padre Gracias, Padre. Gracias, Padre.
Yo tengo una canción que pues casi no la hemos cantado aquí, pero pues creo que es una oportunidad. De pronto los que tienen cancionera, la 307. Tu bondad y misericordia son el refugio de mi Igualmente, Dios la bendiga, Gloria. corazón. Cuando en las noches no perezco, Dios avisa la redención. Soy tan pequeño, tan insignificante, con mis fuerzas no puedo alcanzarte. Padre bueno, te adoro. Al ver tu presencia, Señor, cristianos, pues, sí. ¿Qué seríamos, Señor, sin tu presencia, Padre Celestial? Señor, ante nuestras debilidades y multitud de pecados, Señor, ¿qué somos sin ti, Padre Santo? Ayúdanos, Señor, para que nuestras vidas, Señor, sean un reflejo, un pequeño reflejo de lo que eres tú, Señor. Ayúdanos, Señor, para que podamos ser genuinamente una representación de tu iglesia en esta tierra, Señor. Que nos cansemos, Señor, de vivir para este mundo, Señor. Que nos cansemos, Señor, de complacernos constantemente, Señor. Pensando, Señor, que todo gira alrededor de nuestras necesidades, Señor. Y hemos descuidado tus necesidades, Señor. Las necesidades de tu iglesia, Padre Celestial. Crea conciencia en nuestro interior, que tu Espíritu Santo sea reargulléndonos, Señor, para que podamos ser genuinos ante ti, Señor, para que podamos ser esos adoradores que tú buscas, que te adoran en espíritu y en verdad, Señor. Que nos cansemos, Señor, de culto, Señor, en donde hacemos las cosas de forma tradicional, Señor, y podamos ser llenos de ti, Señor. Que nos permitamos, Señor, ser instrumentos
instrumentos tuyos donde tú nos coloques, Señor. Que nuestra boca, Señor, confiese tu nombre, Dios, donde estemos, Señor. Que nos hastiemos, Señor, de todo lo bueno que creemos que hay en nosotros, Señor. Y demos lugar a lo bueno que hay en ti, Señor. Porque lo que hay en ti, Señor, muchas veces nos duele a nosotros porque tenemos que doblegar esta carne, Señor. Esas cosas que nos generan satisfacción, pero que nos alejan de ti, Señor. Este mundo pasa, Señor. Este mundo, como vemos, está en su fin, Señor. Pero tus palabras no pasan, Señor. Tú permaneces para siempre. Ayúdanos, Señor, para que podamos ser parte de esa iglesia, Dios, que tú estás buscando, Señor. Que no pasemos, Señor, como nuestras palabras que sí se acaban, Señor, sino que podamos ser esos instrumentos tuyos, Señor. Gracias, Señor, por esta comunión. Gracias, Señor, por este tiempo, porque no sabemos cuánto tiempo nos concedas tener estas comuniones que a veces menospreciamos, Señor. Gracias, Señor, por este encuentro que nos permite, Señor, porque no es por nosotros que nos reunimos en pos de ti, Señor. Nos reunimos en pos de ti, Señor. Por favor, ayúdanos a entender eso, Señor. Por favor, sacúdenos, Señor, de nuestra pereza, de la pereza de nuestra alma, Señor. Que se complace, Señor, constantemente en autosatisfacerse, en autocompadecerse, Señor, y no ver, Señor, la necesidad que tenemos de ti, Señor, sino que nos afanamos como Marta, Señor, cuando no podemos hacer nada en esa condición. Por favor, ayúdanos, Señor, ayúdanos, Señor. Te necesitamos, Señor, pero más que nada, Señor, necesitamos ser adoradores para ti, Señor. Adoradores, Señor, que van más allá de las palabras, Señor, y se dejan llevar por tu espíritu, Señor, sin temor, sin vergüenza, Señor. Se llenan de tu presencia, Señor. Gracias, Señor, por tu Hijo. Gracias, Señor, por la cruz. Gracias, Señor, porque sabemos que aunque en nuestra carne es imposible agradarte, Señor, tú lo haces posible, Señor. Muchas gracias, Padre Celestial. Amén. Amén. Gracias, Señor. Estar en pie. Ayúdanos a ser tu pueblo, tu familia, tus hijos. Ayúdanos a verte aquí, a ver esta mirada en los lugares celestiales. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a prevalecer por encima de todas las cosas para extraernos, hacernos quitar nuestra mirada. Señor, ayúdanos. Espíritu Santo, ilumina, muéstranos y revélanos a tu Hijo Jesucristo. Señor, Dios, te pedimos como iglesia, Señor, aquí en la localidad de Cali, te pedimos, Señor, que ayudes a tu iglesia, Señor, ayudes a cada uno de los miembros que tengan a tu iglesia, para que dejemos, Señor, de ser tibios, Señor, dejemos la tibieza, Señor, y podamos, Señor, tomar decisiones de vida, decisiones de vida y vida en abundancia, como tú nos quieres dar, que no cambiemos nuestra vida en ti por un trato de que es este mundo, porque nosotros un plato de la vida. Es algo pasajero, como decían, Señor, ayúdanos, Señor, a prevalecer sobre todas estas cosas, aún sobre nuestra familia, aún sobre todo lo que nos amamos. Que pongamos primero
tu nombre, exaltemos tu nombre, que te amemos, como dice el mandamiento, por sobre todas las cosas. Tú eres el único que merece el verdadero amor, toda nuestra confianza y toda nuestra fe, sea depositada en ti. Está la verdad, está el camino, y está la vida, la vida eterna. Te damos gracias, hermano, por todas las localidades, Señor, de este país. Te pedimos, Señor, que este momento difícil, pero que es un momento para ver, es un momento para ver, es un momento para prueba y para ser probado, y que en nuestro corazón podamos ver estas pruebas, Señor, para aprender lo que tenemos que aprender, y para tomar lo que tenemos que tomar y dejar y abandonar lo que tenemos que abandonar. Empezando con nosotros, el ego, la egolatería, la mayor forma de ayuda. Gracias al Señor que nos permitió tener esta comunión con Él, con el Espíritu. Fíjese, tan hermoso. Ahora vamos a disfrutar un refrigerio. Entonces, pues nos despedimos, hermanos. No sé quiénes quedaron. Hermano Jaime, la hermana Gloria y Esperancita, Danielita y creo que Mauricio también. Ah, y la familia Londoño Bayona. Un abrazo a todos los hermanos. Gracias por acompañarnos, hermanos. Feliz noche, Dios los bendiga. Gracias a ustedes. Unirse a hermanos. nosotros en esta comunión. Muchas De gracias. verdad, lo apreciamos Gracias al mucho. Señor. El acompañamiento de ustedes nos fortalece, nos anima a continuar este camino de la fe. Y nosotros no nos Camino de la fe que es en Cristo. Entonces, cuando vamos juntos, es mucho más llevadero, es mucho más fácil que cuando lo hacemos solos. El Señor por eso hizo una obra muy grande y nos puso en Él mismo, en su cuerpo, porque en su cuerpo hay garantía. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Entonces, hermanos, nos despedimos. Nos seguimos viendo en las próximas comuniones. Seguimos disfrutando al Señor por medio de la palabra, el Espíritu, los cánticos, todo lo que el mismo Espíritu nos dirige a tributarle al Señor. Entonces, Amén. Bendiciones hermanos, para todos. un abrazo desde Cali para todos ustedes. Amén, hermanos.